En la historia, jamás el Islam fue motivo de tanta polémica y de tanta propaganda irreal y negativa como lo fue desde los atentados del 11 de septiembre. Atrás quedaron los días en que los comunistas eran los villanos de Hollywood y de las películas de agentes secretos. Hoy en día estos papeles les han sido asignados a los practicantes del Islam, demonizados y deshumanizados en medio de un discurso etnocentrista, donde expertos, ideólogos, políticos y charlatanes intentan justificar gastos militares en la supuesta guerra contra el terrorismo a través de los medios de comunicación. Después de todo, alguien tenía que pagar las consecuencias y llenar el vacío de la pequeña y de la gran pantalla. Alguien tiene que ocupar el puesto del nuevo chivo expiatorio. Intolerancia religiosa, xenofobia o incluso racismo. Son fenómenos que vienen vinculados a otras corrientes como el antigitanismo o incluso la islamofobia. Son cuestiones que vienen vinculadas principalmente por un concepto básico, el etnocentrismo. Corriente que se está imponiendo en algunas regiones del mundo, como por ejemplo en Europa. Es por ello que este etnocentrismo, que conlleva la imposición de una cultura, de una forma de vida por encima de todas las demás, en las que queremos analizar. Y lo hacemos a través de, por ejemplo, si existe un periodismo etnocentrista o si incluso las instituciones se han llevado a cabo este tipo de mensajes de odio. Para ello analizamos las redes sociales, analizamos los medios de comunicación, principalmente para saber cómo tratan el fenómeno de los refugiados o incluso de los musulmanes. En el civilizado mundo occidental del siglo XXI, entiéndase Europa, Estados Unidos y también en América Latina, en algunos casos todavía embarga un profundo desconocimiento de los pueblos que hoy en día padecen por los más brutales conflictos geopolíticos disfrazados de religiosos. El sistema educativo, y especialmente la gran media internacional, se ha encargado de tergiversar la verdad y no profundizar en la información para hacer que sus pueblos desconozcan las razones de fondo que motivaron los conflictos que se suscitan. Los medios, en su mayoría occidentales, han asumido la tarea de difundir al mundo aterradoras imágenes del conflicto que padecen los pueblos del Medio Oriente y el norte de África, donde se distingue a grupos de hombres con atuendos culturales árabes musulmanes, lapidando por ejemplo a mujeres acusadas de adulterio o decapitando a otros hombres acusados de herejes. Representaciones suficientes como para inducir de que todos los musulmanes son árabes y que todos los árabes son despiadados terroristas que disfrutan apedreando a sus mujeres y degollando a otros musulmanes que también son terroristas. Justificando aquella arcaica e insensata tesis que habla del choque de civilizaciones y de la misión evangelizadora que tiene el deber de luchar contra los practicantes del Islam para civilizar esas tierras e imponer los valores occidentales. Detrás de cada atentado tenemos que salir los musulmanes o los árabes a decir que no somos terroristas, no somos tal, nosotros no somos los culpables. ¿De qué sirve la verdad si vivimos sin un engaño? ¿Y de qué sirve ser diferente si te tratan como un extraño? No somos los culpables, pero poca gente lo entiende porque realmente la gente se deja llevar por los medios de comunicación porque manipulan de una manera las noticias, entonces la gente se come la cabeza, pero realmente si una persona tiene un amigo o amigos musulmanes pueden ver que nuestra religión no nos dice nada de eso, prácticamente nada. Que nuestro profeta nos dijo que no podemos ni cortar un árbol, ¿cómo vamos a matar a una persona? ¿Sabes? Y que ha cambiado muchísimo, pero todavía nosotros los jóvenes tenemos tiempo para cambiar la imagen que tienen sobre nosotros. Una lucha contra la maquiavélica asociación e ignorancia que solo beneficia a los promotores del desastre humanitario que experimentan los pueblos. Y quiero decirles que yo soy musulmán, yo no soy ningún terrorista y no más muertos ni más matanzas al nombre del Islam. ¿Quién o quiénes menoscaban entonces los derechos de unos sobre otros? Según el Instituto para la Economía y Paz, 95% de las víctimas del terrorismo en el mundo son musulmanes. Ellos, además, son quienes pagan las consecuencias de los discursos xenófobos y de las matrices mediáticas que señalan a los más de 1.000 millones de practicantes del Islam como terroristas. When it's a Muslim attacking a non-Muslim, it's a terrorist attack. But when there's a far-right group attacking Muslims,
there is nothing. It's either a collusion, or he's got a mental illness, or some sort of other excuses. The life history of that guy comes out. The only way to defeat ISIL is to join hands across communities, to recognize that the biggest group to suffer at the hands of ISIL are Muslims. Thousands and thousands and thousands of Muslims have been slaughtered, beheaded, tortured, brainwashed, terrorized by ISIL. And European Muslims, if people would listen to them, European Muslim communities are saying they're very ready to help. So it's absolutely senseless, stupid to alienate them, to abuse them, to profile them, to demonize them en masse. So, I think we have to be clever to deal with ISIL. ISIL is very clever. Pero, ¿cómo alimentan los medios de comunicación al monstruo de la islamofobia? Para ellos ha resultado fácil, y es que se han encargado de impulsar mensajes sobre el Islam y su amenaza inminente para Occidente y Europa. Incluso han creado instrucciones para acciones paramilitares antimusulmanes, y no conformes, han incitado a la creación de grupos islamófobos. We cannot be going back to a time where people are allowing executive orders that discriminate or exclude people solely based upon the country that they come from or solely because of their religion. Today, anti-Semitism, along with racism, xenophobia, anti-Muslim hatred, and other forms of intolerance, are being triggered by populism and by political figures who exploit fear to win votes. Immigrants, refugees, and minorities across the world are also among the most frequent targets of these animals. Un claro ejemplo de ese populismo nacionalista e incluso euroescéptico es el reciente triunfo del ministro húngaro Viktor Orbán, quien ya en 2015 exhibía su postura xenófoba al negarse a acoger a los refugiados sirios, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, su nuevo mandato parece tener en la mira al Islam y a sus practicantes. Bármennyire abszurd is, a helyzet az, hogy a veszély ma nyugatról fenyeget bennünket. Ezt a veszélyt a brüsszeli, berlini és párizsi politikusok hozzák a fejünkre. Azt akarják, mi is vegyük át az ő politikájukat. Azt a politikát, amely bevándorló országgá tette őket, és megnyitotta az utat a keresztény kultúra hanyatlása és az iszlám térnyerése előtt. Azt akarják, mi is fogadjunk be migránsokat, és váljunk mi is kevert népességű országokká. Hogy Afrika nem tud az ázsiai fejlődés útjára lépni, és nem lesz képes emberhez méltó körülményeket teremteni a fiatal nemzedékek számára. Ha ennek a több százmilliós fiatal tömegnek megengedik, hogy följöjjenek északra, akkor Európa hamarosan iszonyatos nyomás alá kerül majd. A legtöbb bevándorló ráadásul az iszlám világából érkezik majd. Ha minden így folytatódik, akkor Európa nagyvárosaiban egyértelmű muszlim többség lesz. Una postura que deja en evidencia que si el mismo grado de sensibilidad fuera aplicado a la representación de árabes y musulmanes en la cultura europea y estadounidense, la prensa y otros medios de comunicación estarían llenos de indignación merecida y muy enfática. Sin embargo, esas críticas son una rara ocurrencia. Decía Edward Said, la conexión entre política imperial y cultura es asombrosamente directa. De hecho, queda por ver cuánto tiempo le toma a la cultura estadounidense para dar un salto hacia adelante e interiorizar que, aunque suene sorprendente, el racismo contra los árabes y los musulmanes es tan condenable como el racismo contra otras etnias y religiones. La reproducción o la producción de mensajes de odio contra el Islam lleva principalmente en 5 puntos que se plantean en el último informe sobre islamofobia del año 2017. Son 5 puntos, 5 ramas que principalmente generan esos mensajes de discordia dentro de las sociedades. El primero de ellos es la estigmatización, la calumnia en sí. El segundo, por ejemplo, conlleva los medios de comunicación, informaciones falsas que se vierten sobre estas personas. El
tercero son aquellos mensajes divulgativos, entrevistas que se hacen a personalidades que incluyen esos mensajes de odio. El cuarto de ello es la violencia en sí. Se generan actos y se reproducen ese tipo de agresiones contra las personas del Islam. Y por último, el quinto siguen siendo las campañas o incluso las expresiones culturales como la música que contiene mensajes de odio. Pero para ello analizamos alguno de estos tipos que generan esos mensajes contra el Islam. Do you think your neighbor is a terrorist? Hey, how you doing? Hey! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Does your fear of Muslims get in the way of living a normal life? No! He's coming! Did you call an Uber? We're fine. Yeah, we'll take the next one. It's fine. All right. We're okay. You saw the app. I didn't know. I didn't know. It said Mo. I didn't know. Do you judge people by their outer appearance? Introducing Islamophobin, now in an easy and convenient chewing gum. Starts working within 5 minutes to relieve bigotry and intolerance. Call your doctor if your Islamophobia worsens or you have hallucinations that discrimination isn't real. Side effects include fondness, brotherhood, acceptance, loss of bigotry, increase in rationality, and possible denouncement of superiority. I didn't realize I had a problem, but admitting is the first step. Islamophobia worked for me. Ask your doctor if it's right for you. Creciste en un campo de refugiados. ¿Qué significó la música para los refugiados? It's a lot of things that change when you are a refugee, not only the music. A lot of meanings begin to change. The light for you, the life, it's the identity, the passport, a lot of things. And one from the things is the music. I'm born in the refugee camp, and I need to tell you something that looks like I don't have a piano, and I need to have a piano in Yarmouk camp. Oh, in Yarmouk? We need to bring Yarmouk piano, and a lot of people say, oh, Yarmouk, we will not come and tune your piano. This is one from the whole hard part also, and it's to be pianist in Yarmouk camp really is not easy, but it's also you need support, and this is what it's coming from my father. The music is for me, and to be honest, it's big things, and it's changed my life forever. But you speak about how the music before the war to be, because I am refugee, yeah, it's a lot of things. When you are refugee, it's a change, not only the music. Sacaste el piano en mitad de una guerra. Sí, ¿cuál era el objetivo de esa acción? So it's good to following the video before when I play alone. We play piano in the war, and we have 9 young guys sing with me and pushing the piano with me. And in this time, I don't know why this video not coming to Europe, and not a lot of people see it when I sing with young of Yarmouk. Looks like 9 people, and sometimes I sing with a lot of children. And suddenly, all the news know about this pianist playing in the street alone. But this is only 1 year after the whole story. Ahora estás viviendo en Alemania. ¿Cómo fue ese viaje desde Turquía hacia Alemania, sorteando todos los países de Europa? A lot of Syrian, a lot of Iraqi people crossing this way from Ankara to Istanbul, or from Ankara to Izmir, and you stuck by boat, and you are looks like 70 animal. I can't say only this how we treat in this time. 70 animal putting in the boat, and suddenly you see the waves looks like 2 meters, and a lot of people dying in the sea, and we forget him. Oh.
Now tell me about the beautiful life in Germany. Tell me about how you develop your life in this beautiful Europe, caring with the human rights. I think will be shame forever for Europe, how the people arrive to Europe by boats. And when he arrived to the beach, Europe accept him. This is inhuman, really, and we lost a lot of friends, a lot of family in the sea. More than 20 or 30,000 people dying in the sea in 2015, and still the people, now we make the interview, the people dying in Libya, or a lot of people in the prison in Libya, and this is sometimes support from Europe. Yeah, supporting from EU to put the people stuck there in Libya, and this is inhuman. My way to Germany looks like maybe 300, 400 people come to Germany, 1,000 to Germany or to Europe. And it's all the refugees have the same story, how he is losing in the sea, how he's walking for thousands of kilometers. Yeah, it's very, very hard. More hard for me to be refugee, more hard for me to be now, I am in Germany without a state. It's written in my passport, I come from XXX. I born in XXX. Look to this. You are come from where? I'm from Spain. Yeah, wonderful. I come from XXX because I am Palestinian guy. This is also inhuman. Thank you for Europe because I can speak free with you in the camera. This is very, very important point for me, but we should to discuss about this. It's inhuman. 2018 pianist, he play and sing and he's coming from XXX. Sorry. Okay. No, ¿cuál es la situación ahora? Es decir, ¿cómo viven los refugiados ahora en Alemania? And the people really is fighting for integrate. A lot of a friend of me schaffen das, let's say, make it, because Miss Merkel, she say, we schaffen das, we will make it. And a lot of refugees try to do a lot of things. We have a lot of great refugees, more than 200,000, going and working with full side, looks like full work, and pay tax, and good people. And we have also some bad refugees make bad things also for our name. And this is what you see every time in the news. You see some kind of good story and a lot of kind of bad story. ¿Tenéis miedo vosotros por el auge de la extrema derecha, de las fuerzas xenófobas y grupos islamófobos? When I need to say it's Islamophobia, let's discuss about IS. It's killing more than 3,000 people from Muslim Sunnah people and killing only 100 by attack in Europe. Who should be afraid from this Islamophobia IS? Me and him. And all Muslim people. We are all Muslim people. This is what IS make, and the Islamophobia. It's make a lot of bad things for us, more than you. Yeah, because we are the problem. Yeah, and you look for not you. You are great. Another people say for the Islamophobia, look for me, black hair. I am Ahmad, he is Muslim. Maybe I am unbeliever, I don't know, But he discuss, I am Ahmad, he's coming from Syria, looks like Mr. Trump. He is Muslim, he is not allowed to enter America. And I have very great business in America for 16 concerts. And I am not allowed to enter America because he say looks like this. And the promoter, he can pay 6,000 euro for every concert, Yeah, and I will pay tax in America. Who lose? Who lose, And suddenly he stopped everything and he don't allow anybody to enter there, and we lose 24 children yesterday. Not from Islamophobia, from somebody crazy. He left his weapon in the home behind his pillow, the father, and somebody take it and going and shooting the children in the school. This is horrible. You can deal with the world in 2018 in this way. شكرا حبيبي. Thank you. شكرا for you. You are حبيبي. مرحبا. Thank you. شكرا جزيلا.
La llegada al poder del presidente Donald Trump, el estadounidense, conocido por sus mensajes xenófobos y racistas, pero la llegada de otros dirigentes también en el continente europeo, como puede ser el propio presidente Emmanuel Macron, nos hace preguntar si se está institucionalizando los mensajes xenófobos, si se institucionaliza la islamofobia. ¿Está dentro de las instituciones ese mensaje de odio? ¿Se ha generado y se está reproduciendo también por parte de los medios de comunicación? Es por ello de que plantearse si realmente ese odio, ese racismo, esa xenofobia ha llegado a las instituciones en algunas regiones del mundo plantea serias dudas, porque durante una época del mundo el antisemitismo estuvo prácticamente legal en países como por ejemplo Alemania. Hoy, décadas después, el Islam y los mensajes de odio se están reproduciendo por dirigentes europeos. Es por ello que nos planteamos si de alguna manera ha vuelto esa legalidad del mensaje de odio contra una parte de la población y sobre todo con la segunda religión mayoritaria en el mundo.